Grupo Sabra es una empresa que ya hace 10 años está en el mercado, enfocada en distintas plataformas y tecnologías. Desde hace 5 años estamos trabajando con tecnologías blockchain y nuestro foco principal son plataformas descentralizadas utilizando distintas tecnologías, en este caso blockchain. Junto con RSK, que es una empresa también de origen argentino con alcance global, que está enfocada en desarrollo de componentes y plataformas para tecnologías y blockchain sobre su propia red RSK. Desarrolla smart contracts sobre la red Bitcoin. En conjunto estamos desarrollando una serie de componentes y soluciones para el mundo enterprise, para las empresas y gobiernos. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de esa implementación. También quería hacer una introducción a esta serie de webinars. Si ven acá en la dirección que les copio en el slide, es en donde van a poder ver todo el programa de webinars que estamos lanzando en conjunto con RSK. La idea de estos webinars es aportar información, capacitación y compartir proyectos en este tipo de tecnologías. Con lo cual, bueno, van a estar viendo invitaciones y próximos eventos en el mes de lo que queda de marzo, abril y mayo. Bueno, la idea de hoy es compartirles, como les dije, el proyecto GasNet. Vamos a ver un repaso rápido de la situación del mercado de gas en Argentina, algunos aspectos que hicieron necesario hacer este tipo de proyectos para mejorar la eficiencia operativa de las compañías de gas, las de distribución en especial. Vamos a ver algunos proyectos blockchain en energía a nivel global. GasNet no es un proyecto aislado, hay una serie de iniciativas y proyectos a nivel global en torno del ecosistema de energía. Y después ahí sí vamos a hablar de la red GasNet, cuál es su funcionalidad actual, cuáles son los features que tiene en producción actualmente, los casos de uso que se están implementando, cuáles son los nodos que ya están en producción, cuál es el plan hacia adelante. Y bueno, finalmente tendremos una charla con Carlos Amin, CEO de Gasnor, quien nos va a compartir su experiencia. Gasnor fue la primera distribuidora que montó un nodo sobre GasNet y están utilizando para ya un caso de uso en particular y están incorporando nuevos casos de uso. Y la idea es darles un roadmap de cuáles son los próximos pasos que les proponemos para que no solamente profundicen el conocimiento técnico de esta red, sino que empiecen a utilizar los features en funcionamiento actual, ya sea en la testnet o en la mainnet. Y dejar abierto espacio a preguntas para quien quiera hacer alguna pregunta en particular. Antes de seguir, hago una aclaración. Este webinar tiene como objetivo compartirles la información general de lo que es GasNet. No vamos a hacer una introducción a la tecnología blockchain. Para aquellos que todavía no conozcan en profundidad ese tema, estamos haciendo workshops y webinars enfocados en esa temática. Vamos a estar contando en líneas generales de qué se trata GasNet. Ya para empezar, no quiero profundizar mucho en este tema porque muchos de nuestros asistentes conocen mucho más que nosotros sobre la industria de gas. Básicamente algunas características del mercado argentino, la matriz energética de Argentina, donde el gas representa más del 50%, más allá por diversas razones, por las reservas gasíferas, el precio relativo del gas, etc. Otro componente a tener en cuenta es esta situación de tarifas reguladas hace mucho tiempo, hacen que las distribuidoras de gas y las compañías tengan que estar haciendo mucho foco en la eficiencia de sus gastos operativos. Todos estos componentes hacen necesario este tipo de proyectos, que lo que buscan es, por un lado, es mejorar la eficiencia operativa, pero por otro lado también brindar una experiencia de servicio a sus clientes finales diferencial. En este caso, GasNet está enfocada en las distribuidoras, en las 9 distribuidoras de Argentina,
o sea, enfocadas en la problemática típica de una distribuidora. Después vamos a ver que en el backlog de casos de uso pueden haber ejemplos que se puedan aplicar a transportadoras o productoras de gas o cualquier proveedor del ecosistema de gas. Antes de entrar en Gasnet, hacemos un repaso de algunos proyectos que estamos viendo en el mundo en relación a blockchain. Enerchain es un marketplace de compraventa de energía eléctrica y de gas. Está impulsado por las principales participantes del ecosistema de energía de Europa. Es una iniciativa que ya está pasando la etapa de prueba de concepto a la etapa de producción. Ya viene de 2017 haciendo las primeras transacciones. Creo que es interesante mirar este aspecto porque es uno de los costos fuertes que tienen las distribuidoras de gas, es justamente la compra del gas, más allá de los costos de recursos humanos dentro de sus gastos operativos. Y la otra iniciativa que es interesante ya en el mundo de la energía eléctrica es la de LO3 Energy. Es una iniciativa para toda la gestión hogareña de la energía, ya sea la que se produce en los lugares de consumo o la posibilidad de seleccionar el proveedor de energía que más le convenga al uso doméstico o empresario. Son distintas iniciativas que vamos viendo a nivel global que hacen uso de distintas plataformas blockchain y creo que también impulsan casos de uso interesantes para nuestras regiones. Finalmente les queremos compartir cuál es la visión de RSK y Grupo Sabra en relación al potencial que tienen estas plataformas, en particular en Argentina, donde tiene un hub de desarrollo tecnológico y conocimiento sobre este tipo de tecnologías, que es un referente a nivel global. La visión que tenemos es que en definitiva el mundo blockchain no va a ser un mundo de una sola red, de una sola red multipropósito, sino que va a ser la unión de distintas redes enfocadas en casos de uso por ecosistema de industria. Cada industria tiene su propia problemática y lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años fue implementar distintos casos de uso por industria. En el caso de banca, junto con el Banco Central, se implementó una prueba de concepto que todavía está en la etapa final de prueba de concepto, con 5 bancos de la red haciendo reclamos sobre débitos directos. Es un proyecto muy interesante que tiene posibilidades de crecimiento a otros casos de uso. En el mercado de capitales montamos un mercado de activos digitales que ya está en producción, con cheques electrónicos, factura electrónica y pagarés electrónicos, y que en este entorno en el que estamos viviendo hoy, de necesidad de financiamiento para pymes, está tomando cada vez más relevancia. Y finalmente en el área de gobierno, lo que es la licencia de conducir digital, montamos una red de 24 nodos para dar mayor seguridad a la información que se registra en las licencias de conducir, manejando sus cambios de estado, de vigente, por vencer y suspendida. Bueno, es una serie de proyectos que están en verde, que ya están en pasaje de prueba de concepto a producción. Los que están en amarillo son los que están en análisis, en distintos mercados verticales, en logística, retailers, agro, salud, entre otros. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Una confederación de consorcios de redes blockchain que están integrados también por una red, en este caso RSK, que sirve también de integración, pero también de anclaje de la información de las redes permisionadas. Hoy nos vamos a enfocar en el ecosistema de gas, Gasnet. Gasnet es una red permisionada abierta. Sin entrar en detalle la diferencia entre redes públicas y redes permisionadas, bueno, la red pública cualquiera puede bajarse un nodo de una red Bitcoin o Ethereum. En este caso estamos hablando de una red permisionada abierta, que quiere decir que es un consorcio, es una red formada por un consorcio de participantes que definen una serie de casos de uso específicos para la cual va a estar habilitada esta red. En el cual también esos socios fundadores permiten no solamente la definición cuáles son los casos de uso que se van a implementar, sino también cuáles son los participantes que van a estar activos en esta red. En el caso de Gasnet es una versión de RSK Enterprise 1.0, una modalidad compatible con Hyperledger Besu. Hoy está restringida solamente
a pedido. En breve, calculamos que a mediados o finales de abril ya va a estar disponible en el marketplace de Azure, de Microsoft, pero hoy es a pedido. Cada uno de ustedes al final de este webinar vamos a repasar cómo podemos hacer el onboarding de esta red. Está enfocado en esta primera etapa en escenarios de las distribuidoras de gas. Como dije al principio, no estamos por ahora considerando los casos de uso de las transportadoras o otros actores del ecosistema de gas, pero eso está también en el backlog. La funcionalidad que está disponible en la versión 1.0 tiene claramente las más básicas iniciales, que es el manejo de identidades, la posibilidad de certificar procesos y dentro de los procesos subir documentos y firmar documentos con identidad de blockchain, el manejo de reclamos, de claims, el manejo de activos y bienes, la posibilidad de compartir información entre nodos de manera restringida o dirigida. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo compartir documentos certificados montándolos en la red, pero permitiendo solamente el acceso a aquellos nodos y usuarios de los nodos que yo defina, más allá de que la información fluya entre toda la red. Esta funcionalidad que está habilitada en esta versión está siendo utilizada por distintos casos de uso. Hoy vamos a profundizar un poco más en el caso de uso de Gasnor. Gasnor fue la primera empresa que implementó un nodo de Gasnet para el proceso de onboarding de clientes. Esto es para las nuevas conexiones o reconexiones de gas. Con Carlos vamos a estar repasando un poco cómo fue su experiencia. Pero también están siendo incorporadas nuevas funcionalidades como la extensión de redes, todo el proceso de extensión de redes que implica desde el registro de los posibles nuevos usuarios hasta la financiación de la implementación de esa nueva red. Las nuevas redes tienen que ver con la conexión del hogar, de instalación del hogar a la troncal de gas, como así también otros casos de uso que estamos viendo con Naturgy. Con el ente regulador, que es un componente clave en todo este tipo de ecosistemas, lo que hicimos fue todo un proceso con las autoridades anteriores de homologar en base a las regulaciones actuales todo el proceso de onboarding de clientes, de firma con identidad de blockchain, de documentos digitales. El Enargas no solamente aprobó eso, sino que está auspiciando la posibilidad de avanzar con otras distribuidoras de gas en el mismo proceso. Y está en cartera y en análisis la posibilidad de incorporar nuevos casos de uso que impacten más al ente regulador, como por ejemplo el Registro Nacional de Gasistas Matriculados, que permitiría tener mayor trazabilidad en la actuación de los gasistas en relación con las certificaciones. Bien, avanzo un poco. Un segundo. Antes de entrar a la charla con Carlos Amín, CEO de Gasnor, vamos a repasar algunos temas técnicos. Como dije, la red Gasnet es una red montada sobre una red permisionada abierta, montada sobre la versión 1.0 de RSK Enterprise. La posibilidad de subirse a la red está al alcance de cualquier participante del ecosistema de gas, no tiene costo. Si la persona o la empresa que quiera subirse a la red o bajarse un nodo de la red, lo puede hacer, siempre y cuando tenga los conocimientos necesarios para hacerlo. No es una red que tenga costo, el costo está asociado más al costo de la infraestructura necesaria para montar el nodo de la red. Más allá de este comentario, nosotros estamos planificando ciertos workshops para transferencia de conocimiento para aquellos que quieran avanzar en montar un nodo de la red o empezar con la testnet de la red Gasnet, utilizando estos ciertos componentes disponibles, pero al mismo tiempo estamos ofreciendo algunos paquetes de servicio que puedan ser utilizados para paquetes de horas para que ustedes puedan empezar a hacer uso de esta red.
Los distintos actores de la red, como dije al principio, son las distribuidoras de gas, los clientes finales, los contratistas, los gasistas matriculados. Cada uno de estos usuarios tiene un frontend, esta aplicación tiene un frontend, dependiendo el tipo de usuario del que se trate, que le permite no solamente, en el caso del cliente final, iniciar el proceso de identidad para generar una identidad en la red, y poder subir documentos y firmar los documentos, sino también hacer un seguimiento de los cambios de estado de su trámite. En el caso de los contratistas pueden ver todos los pedidos de servicio de certificación que tienen pendientes y firmar y visualizar toda la documentación involucrada en el proceso, en este caso de certificación de nuevas conexiones, y al mismo tiempo firmar toda la documentación para el avance del proceso. Y los contratistas, en el caso de la distribuidora de gas, obviamente tienen control de todo el proceso para visualizar el estado de avance de cada una de las gestiones. Como todo proyecto blockchain, hay un componente del proyecto que es particular de la tecnología blockchain, y hay una gran parte del proyecto también que tiene que ver con tecnologías tradicionales, que tiene que ver principalmente con el manejo de la aplicación y el frontend de la plataforma. Antes de continuar, quisiera invitar a Carlos Amín, es gerente de sistemas de Gasnor. Con Carlos Amín estamos trabajando desde hace ya 2 años en este proyecto. Fue la primera empresa que se subió a la red y con quien empezamos a pensar todos los casos de uso necesarios para las distribuidoras. Creo que es interesante poder tener una charla con Carlos para profundizar un poco más en la experiencia real en el uso de este tipo de tecnologías. Carlos. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bien, bueno, ya me presentó Pedro, muchas gracias Pedro. Básicamente quiero comentarles que Gasnor es una de las 9 empresas distribuidoras, como comentó en el gráfico. Estamos en la zona del norte del país, Tucumán, Salta, Santiago y Jujuy. Y bueno, tenemos la sede central acá en Tucumán, donde estoy yo en este momento. En mi casa, obviamente, ¿no? Bueno, para comentar del proyecto en el cual implementamos blockchain, arrancó hace como 3 años atrás, donde nuestro gerente general nos dio un objetivo principal, nos dijo, necesitamos reducir el tiempo de incorporación de los clientes a nuestro servicio. Es decir, desde que el cliente dice quiero tener gas hasta que tiene la llama encendida en su casa, tenemos que reducirlo. Era un proceso que nos llevaba entre 2 a 3 meses en ese momento, y dependía obviamente de muchas variables, algunas que podíamos manejar y otras que no podíamos manejar. Obviamente la obra que tiene que hacer el gasista matriculado en la casa del cliente pues, depende del tamaño de la casa, depende de la cantidad de artefactos que instale, depende de la financiación y de la cantidad de obreros que tenga, o sea que esa es una variable que no podíamos manejar. Pero evidentemente sí había otras variables que dependían de nosotros y podíamos meter mano en ellas. Entonces en este desafío empezamos a plantear alternativas para tratar de reducir este tiempo de incorporación de clientes, reducir todo este proceso. Por eso tuvimos que, a ver, primero para comentarles cuáles fueron las alternativas, necesito comentarles brevemente cómo era el proceso. Pedro, si me pasás, por favor. En este proceso básicamente participan tres partes. El cliente, que es el que quiere tener la red de gas en su casa, tener gas domiciliario, digamos. Está el gasista, el que hace la obra, la instalación de toda la instalación de gas. Y está en nombre de Gasnor el inspector. ¿En qué consiste el proceso? El cliente elige un gasista y hace como un contrato con un acuerdo, con el cual el gasista pasa a ser el representante legal del mismo ante Gasnor y hace todo el trámite de pedido de gas. Durante el proceso, el gasista tiene que ir a Gasnor al menos 3 veces pidiendo el pedido de factibilidad, pidiendo inspecciones, llenando papeles y haciéndolo firmar al cliente y firmando el propio gasista estos papeles que deben ser presentados en la empresa. El proceso termina cuando, después de estar toda la instalación, el inspector de Gasnor aprueba la obra y entonces en ese momento el cliente con el gasista acuden a Gasnor a firmar el contrato para dar el servicio. Con eso se lleva el medidor a casa y el inspector termina
prendiendo la llama en su casa. Este proceso implica aproximadamente 14 interacciones entre las tres partes que forman este circuito, este proceso. Pásame diapositiva, Pedro. Entonces, pensando en cómo surgió el proyecto, pensando en este objetivo principal que nos puso el gerente general de reducir el tiempo de incorporación del cliente, empezamos a buscar cómo simplificar y agilizar la operatoria, siempre y cuando teniendo en cuenta que debíamos asegurar robustez en el proceso y también buscar una gran trazabilidad de la información. En ese sentido, tuvimos que, como soluciones previstas, digitalizar el proceso, es decir, despapelizarlo completamente, reducir la necesidad de traslado, esto de que el gasista tiene que ir y volver a Gasnor varias veces y que el cliente también tiene que ir a Gasnor al menos una vez, reducirlas a cero y buscar mejorar la información del cliente, porque nos pasaba que toda la información, el estado del trámite que tenía el cliente era a través de su gasista y a veces el gasista nos echaba la culpa a Gasnor de que teníamos la demora y a veces no era tan así. Entonces la idea era mejorar que esta información hacia el cliente fuera óptima y que esté en todo momento informado del estado del trámite. ¿Me pasas? Bueno, entonces el proyecto o la solución que se analizó y se determinó fue la digitalización completa del circuito. Es decir, eliminar todos los papeles, eliminar todas las firmas que llevaban esos papeles y hacer que la gente no se traslade en ningún momento, lo haga todo desde el domicilio. Acá tuvimos varios desafíos tecnológicos para encontrar la solución. Primero fue el tratar de reemplazar la firma holográfica que llevaban estos papeles por una firma electrónica o una firma digital. Ya voy a hacer una acotación de estas dos firmas. El siguiente paso fue definir, identificar a las personas, a las partes, que el cliente sea quien decía ser, que el matriculado sea el que firmaba, y finalmente, buscar una base de datos segura que sea totalmente transparente, que sea traceable, que tenga seguridad y que no pueda ser violable. Entonces, ahí surgió que elegimos el blockchain como base de datos. Acá hay una cosa, perdón, vuelve unita. Hay una cosa importante. En este proceso de digitalización completa del circuito tuvimos que enfrentarnos a varias barreras que nos estaban poniendo. Una de las principales barreras fue el ente regulador, que tenía procesos muy antiguos con papeles que databan de 50 años atrás, el formulario de pedido de inspección, el formulario de pedido de gas, eran formularios de mucho tiempo atrás, y en la reglamentación estaba muy claramente que tenía que ser un papel firmado por las partes. Entonces tuvimos que romper esa barrera, tuvimos que convencer al ente regulador que nos permita hacer un cambio drástico en este circuito. Por suerte tuvimos la anuencia del ente y creo que esta anuencia se basó en haber aprendido, estudiado los conceptos de blockchain y haber entendido que con el blockchain teníamos una red segura y que toda la trazabilidad del trámite iba a ser poder seguirse sin problema. Creo que esa fue la base con la cual tuvimos la aprobación del ente regulador. Y eso fue la parte vital. Ahora sí, pasemos a la siguiente, Pedro. Por lo tanto, el resultado final de esto fue la digitalización completa del circuito. Hemos eliminado totalmente los papeles. Hemos reducido el tiempo desde que el cliente pide el gas hasta el momento que tiene la llama encendida en un 30% en una primera etapa y estamos apuntando a reducirla a la mitad. Otra de las cosas que nos permitió este proyecto es cumplir con una fuerte meta que nos puso la gerencia de cantidad de clientes nuevos en la distribuidora. El año pasado logramos poner 17.000 clientes nuevos, que para el tamaño de distribuidora nuestra es una meta bastante ambiciosa y se la pudo cumplir, se la sobrepasó, llegamos a 18.000. Este año teníamos una meta de 20.000 o 21.000, no sé, ahora con esta situación del COVID eso va a quedar limitado, pero bueno, el proyecto nos permitió acelerar para poder alcanzar estos objetivos. Y finalmente, como le decía, el cliente está mejor informado porque en todo momento tiene claro el estado del trámite. Eso es hasta acá, digamos, el proyecto
de incorporación de clientes, que fue nuestro primer proyecto con blockchain, y ya estamos avanzando en el segundo proyecto, como decía recién Pedro, que es el proyecto de expansión de redes. Este proyecto de incorporación de cliente era cliente por cliente, el cliente porque ya le pasa el gas por la puerta de su casa y es fácil incorporarlo a la red. En la expansión de redes es cuando uno tiene un barrio nuevo y tiene que hacer toda la red externa y después la red interna de cada uno de los clientes. En ese proyecto de la expansión de redes que estamos trabajando ahora, en este nuevo proyecto que ya está incluido todo en el GasNet. Hasta ahí tengo la presentación. Perfecto, Carlos, gracias. Para hablar un poco de volumen, vos nos contás que en el año pasado el Gasnor incorporó más o menos 18.000 clientes. Sí, Y exactamente. obviamente lo que venimos charlando es que por el ente regulador y por una cuestión de que no todo el mundo está cercano a la tecnología, ustedes siguieron manteniendo la opción física, la posibilidad de hacer el trámite de conexión de gas de manera tradicional. ¿Qué porcentaje de la gente que incorporaron pasaron por el proceso automático, por este proceso digital? Y llegó aproximadamente un 85% de los nuevos clientes se hicieron a través de este servicio, digamos, de forma digital absolutamente. El ente regulador, cuando hicimos la presentación del proyecto hace 2 años atrás, nos pidió que dejáramos abierta esa puerta porque no todo el mundo tenía eh, la habilidad digital o tecnológica para poder llevar esto a cabo. Entonces tuvimos que dejar esa puerta abierta. Se supone que dentro de poco cerraremos completamente y serán todos el 100% digitales. Y en términos de experiencia de cliente, yo estaba planteando que la plataforma tiene un backend sobre blockchain, pero tiene un frontend. Esta aplicación puede ser consumida a través de una aplicación web o a través Sí, de una les aplicación mobile. comento, la aplicación en total tiene 4 componentes. La app que usa tanto el cliente para firmar los papeles, digamos, de alguna manera, para firmar el trámite, la usa, también el cliente recibe a través de esta aplicación las notificaciones de los cambios de estado del trámite, la usa el matriculado también para firmar, eso es el uso de la aplicación. Después tenemos un sitio web donde el matriculado, el gasista, hace toda la documentación técnica, la carga en ese sitio web, también la puede firmar desde ese sitio web. El tercer componente es el sistema comercial de Gasnor, que fue modificado para adaptarse a todo este nuevo proyecto. Y me entró la duda del cuarto componente. Bueno, esos son los 3 principales componentes. Ya si me acuerdo les comento. Bueno, no hay problema. Bueno, bien, Carlos, gracias por la presentación. Para nosotros es muy importante y muy interesante cada vez que hablamos tanto con Carlos como el resto de gente de sistemas o gente de tecnología del resto de las distribuidoras, en donde nos van contando otras problemáticas que podrían estar cumpliendo con las condiciones en donde blockchain aporta realmente valor. Quizás repasando un poco cuáles son las características de este ecosistema que hacen que blockchain sea una alternativa, una opción viable como tecnología. El primer componente es que en general blockchain aporta valor en entornos donde la confianza no es algo que esté dado como obvio. ¿Eso qué quiere decir? Que blockchain no es aconsejable usarlo cuando es un proceso interno en una empresa. Se supone que los procesos que están dentro de una empresa existe la confianza como para que la documentación y la información no se la modifique. Blockchain tiene mucho valor cuando estamos hablando de un ecosistema donde tenemos distintos actores que tienen que compartir documentos, información y tienen que firmar y certificar esa documentación. Y en este caso se da, ya que está el consumidor final, los matriculados, la distribuidora y también el ente regulador, que de alguna manera tiene que auditar todos estos procesos y que estén conforme a la regulación. Es en estos casos donde vemos que este tipo de bases de datos distribuidas, como algunos lo llaman, que comparten información en línea con todos los actores del proceso y que esa información es inviolable, inmodificable y toda la documentación y los datos que están participando del trámite están certificados y firmados.
con la posibilidad de no repudio en caso de haber algún litigio o algún problema con alguna parte del proceso. Creemos que esos son los escenarios donde blockchain tiene mucho valor para aportar y bueno, cada vez que hablamos con ustedes, con Carlos, con otros miembros del ecosistema y nos plantean otros casos de uso es donde vemos este gran potencial. Finalmente lo que queríamos compartir con ustedes es, como dije al principio, esta es una presentación un poco en sociedad, una de las primeras charlas que estamos teniendo con gente del ecosistema, contando un poco lo que significa GasNet, cuál es la visión y el objetivo de la red, cuál es la funcionalidad actual y cuáles son los pasos que queremos dar hacia adelante. Algo que estamos proponiendo es a todos aquellos que quieran participar de un workshop más profundo, de 2 horas. Estamos ya definiendo la fecha, le vamos a llegar la invitación a aquellos que quieran participar. Creo que en el formulario de acceso al webinar ustedes tenían la posibilidad de solicitar participar de ese webinar. El webinar tiene como objetivo, primero, hacer un onboarding en la tecnología para todos aquellos que todavía no conozcan los fundamentos básicos de la tecnología blockchain. Más allá de este workshop, también los invito a que participen y vean el webinar que hizo RSK el lunes en relación a este tema, el onboarding de cómo es, de qué se trata blockchain, los fundamentos básicos de esta tecnología. Pero en este workshop que estamos planificando para GasNet vamos a profundizar en los aspectos técnicos de la plataforma, en los componentes de la plataforma. Vamos a compartir documentación técnica para todo el proceso de onboarding en la plataforma. Vamos a habilitar una testnet con todos los casos de uso disponibles para que ya aquellos interesados que quieran empezar a usar la tecnología la puedan usar. Y claramente esta plataforma en términos de costos no tiene costo, más allá del costo de la infraestructura sobre la cual monten el nodo. La plataforma permite montar el nodo en el tenant de ustedes de Azure o AWS o en sus propios servidores. No hace falta de vuelta contratar ningún servicio de nadie, si es que ustedes tienen el conocimiento para hacerlo. Creo que a partir de este workshop que estamos planificando, les vamos a dar algunas herramientas para adquirir este conocimiento. Así todo, tanto RSK como Jabra ofrecen horas de servicio para darle soporte en el despliegue y en la configuración de los nodos, y también en la integración de la red a sus propias aplicaciones internas de la compañía que tengan que interactuar con la red. Pero de todas maneras queremos que a fines de abril la versión final de RSK Enterprise en relación a GasNet va a estar disponible en el marketplace de Azure para que cualquiera que lo quiera consumir se lo pueda bajar en su propio tenant, en el tenant de Azure o en sus propios servidores. Bueno, esta es un poco la idea de este webinar. Como todo webinar en esta serie, no aspiramos a que dure demasiado tiempo. Dejamos abierta la sesión para preguntas. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, comentario, aporte. Pedro, lo único que quería comentar, me acordé del cuarto componente. Decíamos que uno era la aplicación, la otro el sitio web, el sistema propio de GasNor, y además tenemos una aplicación en tablet con el cual el inspector sale a hacer la inspección en terreno y también firma en esa tablet la inspección. Ese es el componente que me faltaba, disculpe. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Hola, hola. Sí. ¿Me escucha? Sí, buen día. Mi nombre es Gustavo. Quería preguntarle si estas láminas o digamos que están en la presentación, uno las puede bajar o las puede tener para profundizarlas un poquito con más tiempo. O cómo se pueden bajar. Quizás mi ignorancia hace que haga esta pregunta. No, Gustavo, yo te propongo lo siguiente. Voy a copiar en el chat esta dirección, que es la dirección donde están estos webinars grabados.
para que puedas no solamente ver las slides de esta presentación, sino también ver todo este webinar de nuevo. Perfecto, perfecto. Gracias. Hola Pedro, acá hay dos preguntas que están haciendo. La última es si pueden detallar cómo firman los usuarios si no hay internet. ¿Es con una firma, con certificado digital? Esa es una de las preguntas. No sé si las estás leyendo en el chat. Disculpame que estoy buscando... perdí el chat, no sé dónde tengo el chat. Albert o Esteban, que están en el webinar, ¿pueden contestar esa pregunta, por favor? Albert, ¿estás conectado? Pedro, si quieres, ocúpate de responder las preguntas, yo me ocupo de mandar la dirección. No te preocupes. Albert, te pido por favor que contestes la pregunta que acaban de hacer en relación a cómo firman los documentos en caso de que estén sin conexión a Internet. ¿Tenemos esa respuesta o se las pasaremos offline? Sí, ahora ¿me escucháis? Sí, te escucho. Sí, bueno, eso, lo podemos pasar offline, no hay problema en contestar todas estas preguntas. No nos contesta, o sea, que nos contacten por el correo y vamos contestando todo eso. Digo, más allá de la contestación offline, los clientes que no tienen conexión a Internet, entiendo que más allá de eso no pueden firmar un documento, si no pueden guardar ese documento certificado en la red al no tener conexión a Internet. Sí, no, en cuanto vuelva a tener Internet es cuando se hace esa transacción, se queda pendiente, vamos. No, si no hay Internet no se puede conectar con la red. Ok. Albert Ruiz es nuestro Product Manager de blockchain para Gasnet. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Francisco, me decías que había dos preguntas. Sí, la otra pregunta es ¿cuántos saben los clientes de la tecnología sobre la que corre el proceso? ¿Cómo se le transmite la confianza? Sí, el cliente final al día de hoy no sabe que esa clave y esa identidad se están generando en blockchain, que es lo que hay detrás. Es medio complicado explicar a un cliente final este tipo de conceptos y tecnologías. Lo que logramos es una confianza a partir del uso de este tipo de tecnologías, donde, como dijimos al principio, y muchos de ustedes saben, toda la información que se graba es inmodificable, es inviolable, y a partir de ahí, por lo menos, aseguramos la confianza en la inmutabilidad de los datos. Pedro, te agrego que aquí uno de los principales clientes es el ente regulador, y él el que le interesaba que esto sea seguro, él el que necesitaba conocer la tecnología que había debajo, que asegure que la transacción no sea corrupta, digamos. Sí, como comentario, agregando al comentario a Carlos, en la etapa de las charlas con el ente regulador realizamos muchos workshops con ellos para compartir información sobre la plataforma blockchain, sobre la tecnología blockchain, en el cual ellos no solamente ampliaron sus conocimientos sobre la plataforma, sino que se convencieron de los beneficios del uso de este tipo de tecnologías. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago, quería hacer una consulta, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Santiago. ¿Pedro es tu nombre? Sí, Pedro. Pedro. No, a mí me interesa este asunto, yo trabajo en la industria relacionada a la energía, pero energía nuclear, no en esta parte de gas, y mi empresa desarrolló, desde hace un par de años viene trabajando también con RSK, y lanzamos o estamos a punto de lanzar también un sistema de trazabilidad de procesos y de registración de documentación
para la fabricación de componentes que van adentro de un reactor nuclear. Y lo que me doy cuenta, o sea, la tecnología es bárbara y nosotros internamente la comprendemos perfectamente, y de hecho tenemos gente desarrolladora dentro de la empresa, y estamos a punto de lanzarlo. El problema que yo veo es que, como también le ha pasado a este sistema GasNet, uno tiene que convencer a esas autoridades que son no privadas, ¿no? En general son estatales, que son, ustedes acá le dicen el ente regulador, ¿no? Exacto. En nuestro caso hay entidades de origen nuclear, que algunas son nacionales, otras son internacionales, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear, el cliente, que es una empresa, el cliente que es el que opera las centrales nucleares. No me quiero meter en un tema nuclear y sacarle Hoy están hablando de gas, no de cosas nucleares, pero digo, hay un montón de entidades que una empresa privada que quiere hacer el desarrollo de blockchain tiene que convencer de esta tecnología a esas entidades públicas, para que acepten, como el caso de GasNet, que el ente regulador acepte que el gasista haga una firma en su celular, o no sé, apriete un botón, una firma digital, y esa entidad regulatoria, ese ente regulador lo dé por válido. A ver, lo que estoy diciendo es que, al menos en nuestro caso, nos está resultando difícil convencer al actor público, administrador público, que está acostumbrado a manejar papeles tal cual como les pasaba a ustedes, de que mute y que acepte la veracidad de un sistema blockchain. Entonces, Santiago, te respondo un poco yo, soy Carlos Amín. Nosotros tuvimos la suerte y decidimos ir por ahí. Nosotros entramos por el área de sistemas del ente regulador. Nos enfocamos en convencerlos a ellos de que esta era la tecnología, era la tecnología para usar. Nos preocupamos de que ellos se interioricen en la tecnología. Fuimos junto con el grupo Sabra a capacitarlos, y cuando ellos estuvieron convencidos, fueron los que convenció al organismo público que esta era una tecnología aplicable. No sé si es válido, eso es lo que hicimos nosotros. Ok. Sí, entiendo. Sí, otro comentario, Gustavo. Bueno, acabas de dar en el clavo en un tema crítico en el éxito de este tipo de iniciativas. Como dije en algún momento, los escenarios donde blockchain y estas tecnologías descentralizadas aportan valor es justamente en escenarios donde la confianza está dada a partir de un tercero o de un ente regulador. En este caso, cualquier ecosistema de los que estamos hablando, tanto el de GasNet como el del Banco Central, como el del mercado de capitales, todos requieren que los que definen y regulan esos mercados verticales aprueben y acepten este tipo de tecnologías. Es clarísimo. En el caso de GasNet, el Enargas tiene un rol fundamental en esto. En el caso del ecosistema de bancos, el Banco Central fue el que auspició el desarrollo de esta prueba de concepto y de esta primera red de bancos para intercambio de información certificada. En el caso del mercado de valores, la CNB también tiene un rol fundamental en aprobar este tipo de instrumentos digitales para financiamiento de pymes, con lo cual en cada uno de los proyectos de estos ecosistemas en los que estamos trabajando, el ente regulador o los organismos de gobierno que de alguna manera legislan sobre el funcionamiento de ese mercado, tienen un rol fundamental. Y en general hemos tenido buenos resultados, buena aceptación, teniendo en cuenta que Argentina está teniendo algún rol protagónico a nivel global y regional en términos de digitalización y sobre todo en tecnologías blockchain. Pero de todas maneras es un desafío. Generalmente la legislación va un poco más atrás que la tecnología. Pedro, te aporto un dato más. Nosotros también nos apalancamos en un decreto del 2018 del gobierno anterior que auspiciaba la despapelización del Estado, o sea, tratar de informatizar la mayor cantidad de trámites y quitar los papeles. Eso también hizo que el ente regulador
apunte al proyecto y lo apoye, digamos. Sí, un comentario del entorno, ¿no? No podemos despegarnos de la situación que estamos viviendo en las últimas semanas y que nos va a acompañar por los próximos meses. Yo siempre, últimamente estoy hablando del pre-COVID-19, post-COVID-19. Antes la tecnología era una opción, como una alternativa, tecnologías que ayudaban a no solamente a evitar trámites físicos y presenciales, sino que a simplificar esos trámites también. Eran una alternativa. Hoy por hoy, la necesidad de hacer trámites a distancia se está convirtiendo casi en la única alternativa. Y en los últimos días, con nuestros clientes, hemos tenido situaciones en donde se aceleró la necesidad de digitalizar y montar las soluciones para un uso masivo de ese tipo de soluciones. Un caso concreto fue el viernes, con la bolsa, nos pidieron aumentar la capacidad del sistema de marketplace de activos financieros para la emisión de negociación de cheques electrónicos en la bolsa, porque a partir de ayer se eliminó la posibilidad de hacerlo con cheques físicos. Entonces, ese tipo de situaciones que digamos, de manera obligada, lamentablemente tenemos, hacen que estas alternativas sean viables, con lo cual los entes reguladores o el gobierno, en algún momento, cuando termine todo este sentido de urgencia de corto plazo, seguramente vamos a tener que volver a analizar este tipo de escenarios y potenciarlos de alguna manera. Y piensen que en este caso de GasNet, en el onboarding de una nueva conexión o reconexión de gas, como decía Carlos, todo el proceso es 100% digital. En ningún momento tienen que ir, salvo cuando van a buscar el medidor, tienen que ir a la oficina de la distribuidora. No sé si tiene algún comentario adicional. Repito bueno, acá Luis Carranza tiene otra pregunta. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo sí. estás? Yo le contesto a Luis. Mi nombre es Esteban Muso, trabajo también en Grupo Sabra. Ahí, Luis, particularmente lo que estás preguntando hay que separar en dos cosas, digamos. Uno es el funcionamiento propio del sistema de Gasnor, que eso ya depende más que todo de ellos, que trabaja de forma online, offline. En el caso puntual de Gasnor, y como mencionó Carlos, la parte de los personas que certifican la obra trabaja de forma offline, con lo cual pueden firmar y después se sincroniza cuando genera una conexión, ¿no? Pero está muy separado lo que es el sistema propio que implementan las empresas del funcionamiento propio de GasNet. La firma se puede generar de forma offline y después cuando tiene sincronización trata de transaccionar y valida si es correcta la identidad o no, y en base a eso devuelve un mensaje, ¿no? Pero se puede trabajar de esa forma, pero también depende de cómo esté plasmado el sistema de la empresa con la implementación de GasNet, la identidad y la certificación de los documentos. Gracias, Esteban. ¿Alguna pregunta más? Ahí, como estamos poniendo en el chat, cualquier consulta adicional que tengan, pueden escribirle a Francisco. Ahí está la dirección de Francisco de mail. También pongo la mía en caso de que tengan alguna consulta adicional. Ahí está justamente también Carlos Amin. Perdón, la puse en el privado, tengo que ponerla en público, Pedro. Sí, everyone. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este primer webinar enfocado en GasNet, en la industria de gas. Como le dije al final de la primera parte de la charla, los próximos pasos que sugerimos es que aquellos que tengan interés en participar en este workshop de onboarding a la testnet de GasNet y empezar a experimentar esta tecnología, le vamos a estar haciendo llegar la invitación. Calculamos que dentro de 3 semanas vamos a estar en condiciones ya de pasar todo este conocimiento a la comunidad de gas de Argentina. Y de vuelta a repetir que esta es una red que no tiene un costo. Cualquiera que quiera, que tenga un caso de uso en particular y que esté consensuado entre todos los participantes, lo puede proponer, se puede bajar un nodo. En caso de que no tenga el conocimiento, nosotros disponemos de horas de servicio para darle soporte, para poder hacer la configuración, el despliegue del nodo.
y calculamos que a fines de abril ya van a tener disponible en el marketplace de Azure esta plataforma para que ustedes se la puedan bajar de manera desatendida en sus propios tenant o servidores. Bueno, muchas gracias y esperamos tener más contacto con esta comunidad en los próximos meses. Muy bien, saludos, adiós. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias Pedro, Albert, Carlos, todos por participar. Como dijeron, entre poco les vamos a estar avisando cuándo es el próximo webinar. Gracias, Francisco. Gracias por todo.